Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del Informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina, curadora e historiadora del arte y ensayista. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Escuchemos. Hay futuro si hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. De la paz política a la guerra insurgente, 1958-1978. 7. Los paradigmas de la Guerra Fría. El 19 de agosto de 1961, miles de soldados y trabajadores del lado oriental de Berlín empezaron a levantar un muro que, aunque burdo, impedía los movimientos de las personas de un lado a otro de la capital alemana. En pocas semanas, el muro había sido elevado tanto que no podía ser escalado. Además, estaba cubierto de alambradas, puestos de vigilancia, tapias y gendarmes que lo volvieron infranqueable. A un costado estaban apostados los tanques de guerra soviéticos, al otro los de Estados Unidos. El muro de Berlín se convertiría desde entonces y hasta finales de 1989 en el símbolo de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial dejó dividido al mundo en dos modelos, uno que promovía el capitalismo y la democracia liberal en cabeza de Estados Unidos y otro que abogaba por el socialismo y el comunismo liderado por la Unión Soviética y la China de Mao Zedong. Ese mundo bipolar se había enfrentado en la Guerra de Corea 1950-1953, la cual dejó más de 1 millón de muertos y ningún ganador. Lo que tomaba cuerpo con el muro de Berlín era diferente, una guerra preventiva en la que el espionaje, la propaganda, las conspiraciones y la presión económica y política serían formas privilegiadas de lucha. La idea de amigo-enemigo había quedado demarcada de manera tajante y sentimientos como la desconfianza, el miedo y el desprecio por el otro hicieron mella en la cultura política de toda una generación. Esos muros mentales duraron más que la propia cortina de hierro, bajo la noción del enemigo interno y el enemigo de clase. Estados Unidos y la Unión Soviética no se atacaron directamente dado que la guerra nuclear era una amenaza latente, pero trasladaron sus disputas a los países donde existían guerras civiles. Luchas contra el colonialismo o las dictaduras en África, Asia y América Latina. En ese contexto, las potencias occidentales que tenían colonias construyeron un cuerpo doctrinario de técnicas contra insurgentes que tuvieron como laboratorios a Malasia y Kenia por Gran Bretaña, Argelia e Indochina, Francia, y Corea y Vietnam, Estados Unidos, y luego se extendieron a prácticamente todos los países bajo su órbita. Al mismo tiempo, en los años 60, se vivía un cisma cultural. En Estados Unidos se daba la lucha por los derechos civiles de los negros y el feminismo se convertía en la revolución pacífica que cambiaría la vida de millones de mujeres y sus familias. Los jóvenes, hastiados de la guerra y del sistema, estaban haciendo revoluciones culturales como la del Mayo francés.
Incluso la Iglesia Católica, consciente de que había un despertar de la sociedad, se renovaba a sí misma con el Concilio Vaticano II, que daría paso a la teología de la liberación o la opción preferencial por los pobres. El 1 de enero de 1959 triunfó la Revolución cubana. Los guerrilleros, liderados por Fidel Castro, derrocaron al dictador Fulgencio Batista bajo condiciones excepcionales. Los revolucionarios nacionalizaron empresas y expropiaron grandes extensiones de tierra para hacer una reforma agraria. Aunque los cubanos ofrecieron indemnizaciones, los empresarios estadounidenses no las aceptaron. Estados Unidos declaró a la revolución como una amenaza para sus intereses e impuso el embargo político y económico que pervive hasta hoy. Para 1961, Estados Unidos apoyó la invasión de la isla por parte de los opositores de la revolución en la Bahía de Cochinos, lo cual llevó a Castro a buscar el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS y declarar a Cuba como un país socialista. A renglón seguido se produjo la crisis de los misiles en octubre de 1962, lo que puso al planeta en vilo ante el riesgo inminente de que se produjera una guerra nuclear. Excepto por Cuba, para entonces América Latina no era un área de expansión para la URSS, cuyos intereses estaban centrados en Europa y Asia. Su apoyo a los partidos comunistas era político e ideológico y se enmarcaba en la doctrina de la coexistencia pacífica y, por supuesto, en las lógicas de espionaje y propaganda propias de la Guerra Fría. Otra cosa eran los cubanos. Al lado de Castro estaba Ernesto Che Guevara, quien tuvo una gran influencia en la izquierda de los años 60. Guevara era un defensor de la dimensión internacional de la revolución. Él mismo era argentino de nacimiento, pero había sido guerrillero en Guatemala, Cuba y luego en el Congo y Bolivia, donde fue asesinado. Su intención era desplegarse por la cordillera de los Andes, ubicar a lo largo de esa cadena montañosa puntos estratégicos para la lucha armada revolucionaria, como lo había hecho en la Sierra Maestra de Cuba, aplicando la táctica del foquismo. Este panorama internacional permitió acentuar en Colombia la oposición, así como la difusión de ideas sobre una revolución. Cuba desempeñó un papel de apoyo político y militar para las guerrillas colombianas hasta los años 80. En diversos testimonios para la Comisión de la Verdad, miembros de los grupos armados FARC-EP, ELN, EPL y M-19 admitieron que recibieron entrenamiento militar en la isla y en otros países del eje socialista, así como apoyo logístico y protección humanitaria cuando la necesitaron. Esto lo ratifican los informes militares sobre el conflicto. Abro comillas. Todas las guerrillas colombianas, sin distinción alguna, adoptaron un componente internacional a la práctica de la tesis de la combinación de todas las formas de lucha. La lucha armada también tuvo un matiz de lucha internacional, deseo de reconocimiento de estatus de beligerancia por parte de los países socialistas y, en el mejor de los casos, un apoyo o entrenamiento militar ideológico. Cierro comillas. Esta influencia, que no se puede negar, no significa que la guerra insurgente en Colombia haya sido exportada. Las condiciones sociales y políticas del país y las decisiones que tomaron los principales actores implicados desencadenaron una guerra que escaló a lo largo de varias décadas. En 1966, según Estados Unidos, abro comillas, los países comunistas y o aliados apoyan a los insurgentes en diversos niveles al proporcionar una ideología, una doctrina de operaciones, generalmente asistencia financiera, y cuadros nativos entrenados en la Unión Soviética, Vietnam del Norte o más recientemente China y Cuba. Se pueden proporcionar refugios seguros a las fuerzas insurgentes, cierro comillas. Tomado del Manual del Ejército de Estados Unidos, Directrices de Contrainsurgencia para Comandantes de Área, de la Oficina de Investigación del Departamento del Ejército y de Operaciones Especiales. Los gobiernos de la región estaban alineados con la política de seguridad y defensa estadounidense.
la cual había transformado la doctrina prusiana-chilena de defensa nacional en una guerra contrainsurgente que, como señala Gonzalo Bermúdez, abro comillas, equivalía a una unificación ideológica abstracta del enemigo. El comunismo personificaba a todas aquellas fuerzas que parecían atentar contra el orden establecido, la seguridad hemisférica y la propia seguridad de los Estados Unidos en América Latina, cierro comillas, tomado del libro El poder militar en Colombia de Bermúdez. La injerencia directa de Washington en la política y la economía, que fue tolerada por gran parte de las élites criollas, siguió alimentando el sentimiento antiimperialista en sectores liberales y en las izquierdas. Durante el último siglo, Colombia ha mantenido una disciplinada alineación con Estados Unidos y sus intereses en materia de seguridad y política exterior. Pero vale la pena aclarar que esta injerencia casi siempre ha sido predominantemente motivada por invitación de los gobiernos colombianos en el marco de las drásticas asimetrías de poder entre ambos países. Esta adhesión fue continuada por el Frente Nacional, especialmente por Alberto Lleras Camargo, 1958-1962, quien mantuvo la postura de pacificar al país. Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.